Amigas y amigos, estamos de nuevo aquí en este curso de Dios y dioses en cortos teológicos. El otro día hablamos, ya empezamos la religiosidad antigua y la cultura antigua en China, ¿ya? Vinculada al personaje más importante de esa tradición china, que es Confucio, siglo VI a.C., aunque murió en el siglo V, ¿no? Vinculado a Confucio, y una vez muerto, su autoridad, que sobre todo fue cuando entró en el mundo de la política, de dar consejos a los gobernantes en ese tiempo, digamos, de luchas intestinas entre los Che orientales y los occidentales. Él logró tener una autoridad grande como asesor político, y de ahí que a su muerte se recogieron sus enseñanzas en dos tipos de textos, ¿no? Unos son los textos clásicos, que son 5 libros clásicos, 3 de los cuales los mencionamos el otro día. El primero, el de los Anales de Primavera y Otoño, ya citamos, y luego los dos más importantes, el de Historia, el Chu Qing, donde ahí está el Hongfang, el capítulo 4 de la regla de oro, la regla fundamental para el orden natural, y el I Ching, que es el desarrollo en detalle de los 64 hexagramas para ver en el mundo cambiante, que todo cambia, ver cuál es el criterio para yo decidir en ese mundo cambiante, en la línea del orden natural, en este mundo de cambios, el I Ching, ¿no? Y ahí vimos eso. Aparte de esos 3 libros, hay otros 2 clásicos, de los cuales no hablamos, que marcarán también un cierto conflicto después con Confucio, veremos, que es uno dedicado el libro de los versos, se llama, y el otro el libro de los ritos, ¿ya? Marcará la tradición ritualista de cierto mundo chino, digamos, de muchos ritos, de muchas formalidades rituales, ¿ya? Esos son los 5 clásicos. Y aparte de los 5 clásicos, hay 4 libros conocidos como los 4 Chu, 4 libros, que son también, se añaden a los clásicos de Confucio. El primero, aludimos a él, es el libro que se ha traducido como el libro de las Analecta, el Lung Yu, el libro que contiene frases sabias atribuidas a Confucio, ¿no? Y luego hay otros 2 libros también vinculados al tema ritual, el Chung Yung y el Tao Hio, y finalmente hay un 4º libro, estos Chu, que es el del discípulo principal de Confucio, Meng Tseu, el libro Meng Tseu, el maestro Meng, ¿no? Que es el que dio inicio, después de muerto Confucio, a la escuela de Confucio, conocida como la escuela Hu, una escuela como los griegos tendrían las escuelas aristotélicas, a los peripatéticos, ¿no? Aquí también es la escuela Hu, confuciana, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurrió? Que a la muerte de Confucio, como ocurre siempre, el poder ciudadano que logró tener él y su influencia cultural en China a todo nivel, marcó también los riesgos de abusos de poder, de formas de aplicar esa enseñanza confuciana en una línea que quizá a veces no correspondía a lo que Confucio había querido, pero que se produce ese proceso de deterioro. Y frente a eso es que reaccionan 2 grandes maestros en China, uno que convivió al comienzo, nació en los últimos 10 años de la vida de Confucio todavía, que es conocido como Mo Tseu, el maestro Mo, ¿ya? El maestro Mo, que es muy crítico a la escuela Hu, fundada por Confucio, e incluso explícitamente al mismo personaje Confucio, ¿no? Y por lo mismo, su tradición de Mo Tseu, debido al prestigio de las obras de Confucio, se perdió en China, ya se extravió, no correspondía a los textos que marcaban la cultura china importante, que era la confuciana, ¿no? Y eso hizo que desapareciera, y de hecho la única obra que se conserva, que conservamos, al menos en Occidente, de Mo Tseu,
es esta obra que se llama Política del Amor Universal, ¿ya?, de Mo-Tzu, que en Occidente entró gracias a un salesiano que lo descubrió en China, de misionero salesiano, y después hizo él la introducción y la traducción, y gracias a él conocemos a este personaje. Veamos entonces hoy, para empezar, cuál es qué es lo que dice respecto a la tradición confuciana y por qué Mo-Tzu, según esta obra de Política del Amor Universal. Son 5 aspectos que querría destacar. Lo primero es la crítica que hace a entender la búsqueda del orden natural, sobre todo en el uso del libro del I Ching, en esa forma de buscar, con que no hay azar, buscar, interpretando el resultado de lo que salía en las estrías de la tortuga o después en las monedas, interpretándolo como que eso revelaba cuál era el orden natural en la situación que se preguntaba, ¿ya?, en los hexagramas famosos, ¿no? Eso, confundirlo, esa búsqueda de cuál es el orden natural para yo decidir en la línea de ese orden natural, buscar el fundamento ético de mi decisión, el deterioro de eso, cambiándolo en la línea de buscar cuál es mi destino, a qué estoy predestinado. Es un cambio sutil importante, a la copucha, no a la búsqueda interpeladora de la libertad, sino a la búsqueda de cuál es mi destino, que incluso puede ser a costa de la libertad. Con que estoy destinado a eso, haga lo que haga, se cumplirá mi destino. Es como una fatalidad del hado, que llama ese tema. Vean algunos textos de él, como lo dice. Dice lo siguiente, Mo-Tzu. La causa es que son muchos en el pueblo los que sostienen la existencia del destino. Estos que sostienen la existencia del destino dicen, si está determinado por el hado que sea rico, seré rico. Si está determinado que sea pobre, seré pobre. Si está determinado que la población aumente, aumentará. Y si está determinado por el lado que disminuya, disminuirá, etc. Esta doctrina es la que predican a los soberanos, a los señores feudales y altos personajes, y con ella impiden que el pueblo trabaje bien en sus deberes. Sostener la existencia del hado es contra la virtud del yen, del amor al prójimo, ¿ya? Y completará, al final, en conclusión, el hado no reporta provecho alguno, ni arriba al cielo, ni en medio a los espíritus de los difuntos, ni abajo a los hombres. Y quienes se obstienen en defenderlo son fuente donde nace esta funesta doctrina y los malhechores que la siguen. Por eso Mo-Tzu dice, los letrados y gobernantes del mundo que sinceramente quieren el bienestar y la felicidad del mundo y detestan la pobreza en él, desean el orden y la paz del mundo y detestan el desorden, no pueden dejar de reprobar esa sentencia de la existencia del destino. Ella es el gran mal del mundo, ¿ya? En la tradición occidental de repente hay eso mismo, ¿no?, que nos lleva hay predestinados al bien y predestinados al mal. Hay los malos predestinados por Dios y los buenos, y entonces sentirme predestinado por Dios porque me va así. No, ese es un falso tema para Mo-Tzu ya. Hay que buscar cuál es la voluntad de Dios, y entonces él dirá, es el amor universal. Y centrará todo en eso. Simplemente, en lugar de buscar tanto la copucha de qué es de mí o qué será de mí, ¿qué debo hacer? Amar. Y el amor universal. Dice, pues ya que la voluntad del cielo no se puede dejar de inquirir con el mayor cuidado, en definitiva, ¿qué es lo que el cielo quiere y qué es lo que detesta y aborrece? Mo-Tzu responde, la voluntad del cielo es que los estados grandes no ataquen a los pequeños, que las familias grandes no perturben a las pequeñas, que los poderosos no maltraten a los débiles, que los astutos no traten mal a los ignorantes, que los nobles no desdeñen y desprecien a los humildes. Esto es lo que el cielo quiere. No solo esto, quiere que quien tiene fuerza la emplee al servicio de otros,
Quien posee ciencia, enseñe a otros. Quien tiene riquezas, las distribuya con otros. ¿Ya? Eso es lo que quiere el cielo, sin tanto buscar, que a veces la búsqueda de detalles simplemente es para correrme de lo importante. ¿Ya? Junto con eso, la crítica de Motteux va contra el riesgo de que el poder genera gastos inútiles. ¿Ya? Y hay una crítica a la fastuosidad que puede haber, los gastos inútiles vinculados al poder, digamos, de la ciudad. ¿Ya? Por ejemplo, dirá, los monarcas y señores aficionados a la música ciertamente no podrán acudir temprano a la corte y retirarse tarde para atender a las audiencias. Ahí critica que en palacio lo pasaban muy bien con músicos, como la época nuestra también barroca, ¿no? Como empleando a Mozart para que les tocara lindas y bailes en palacio mientras la gente se moría de hambre. Esa crítica. Es interesante ver aquí en Motteux ya una especie de crítica social contra los abusos de poder de minorías que lo pasan muy bien en la vida, fastuosamente, con grandes bailes, con grandes músicas, mientras el pueblo se moría de hambre. Y eso probablemente que hay una raíz que habría que buscar para entender qué pasó con Mao Zedong en el siglo XX, qué pasó con la reacción y el éxito que tuvo popular Mao Zedong para crear la nueva República Popular China frente a un poder de mandarines que lo pasaba muy bien a costa de que el pueblo se moría de hambre. Hay un tema, una raíz de la legitimidad socialista del momento que tomó Mao Zedong en el siglo XX, que ya había tenido antecedentes en Motteux, ¿ya? Y finalmente hay dos cosas, y con eso termino. Primero es que en esa línea también viene la crítica que hace Motteux por su política del amor universal a la institución de unas fuerzas armadas como poder agresivo, militarizado y por tanto con armamentismos que él critica como inútiles, como armamentismo que hacen más daño que beneficio siempre. Algo que estamos viviendo en el momento actual ahora con el tema de Ucrania, ¿no? Cómo se están invirtiendo millonadas, digamos, en armamentos sofisticados, mientras la gente se va muriendo de hambre por falta de grano y por los mismos armamentos que se crean, que son para matar gente, ¿no? Esa es la crítica radical que hace también, por ejemplo, leo un pedazo, dice, así el Estado pierde sus hombres y el pueblo se ve obligado a cambiar de ocupación. Añádanse los carros que quedarán inutilizados y los caballos extenuados. De las tiendas de campaña de las legiones y de las corazas y armas preparadas para ellos, será mucha fortuna el que se recupere una quinta parte. Esto en cuanto al servicio militar. Añádase aún innumerables gentes que han de morir de frío, de hambre, de enfermedades, y cuyos cadáveres se irán flotando en ríos y canales. Toda esta enumeración no es de beneficios que reportan los hombres, sino de grandes calamidades que sufre el mundo. Los reyes y los grandes magnates disfrutan en estas guerras, sacan plata por ellas, ¿no? Disfrutan en causar grandes daños y arruinar a los pueblos del mundo. ¿No es esto absurdo? Dice, ¿no es absurdo realmente el armamentismo? Que con la mitad de la plata invertida en eso podríamos resolver el problema del hambre en el mundo. De eso ya se quejaba Motteux, ¿ya? El riesgo de un poder que para aumentar el poder empieza, digamos, el tema del armamentismo hasta un nivel absolutamente absurdo que se ha ido agudizando como es lo que tenemos hoy día, ¿no? Finalmente, textos en que critica directamente a Confucio, Motteux. Él coincidió un poco en la época, parece, pero al final dirá lo siguiente, atribuyendo a Confucio ya un tipo de actitud que la tradición del Confucio sabio choca con ella, ¿no? Y es el riesgo del confucianismo más que de Confucio mismo, aunque aquí le atribuye a Confucio ya eso. Dice, ese tal Confucio, si habla, pensó mucho y tramó, poniéndose de acuerdo con otros,
para recomendar al rey un malhechor y le atribuye que usó su poder para colocar en palacio a alguien que era un malhechor, a quien no correspondía. Fatigó su entendimiento y agotó su talento para cometer una acción criminal. Alentó al inferior a la subversión contra su superior. No es esta conducta la de un hombre probo. Entrar en el estado ajeno y causarle daño no es conforme a la justicia. Después dirá, estos letrados, Yu, la escuela de Confucio, son arrogantes y amigos de que se sigan sus opiniones. No se les puede poner como educadores del pueblo. Aman la música y vician a las gentes y las hacen descuidadas para atender a los asuntos del gobierno. Ese tal Confucio se compone y se adereza fastuosamente para engañar a las gentes. Toca el laúd y canta, toca el tambor y danza para reclutar discípulos. Repite sus ceremonias de erigirse y abajarse por pura ostentación. Ejecuta sus evoluciones para espectáculo de las gentes. Su extensa enseñanza no se puede tomar como norma para el pueblo. Sus fatigosas elucubraciones no pueden ayudar al pueblo. Muchas y largas vidas no bastarían para aprender todos sus conocimientos. Toda una vida no basta para ejecutar todo su ceremonial. Riquezas por mucho tiempo acumuladas no bastan para disfrutar de todo su repertorio musical. Con su pompa, su Fausto y arte licencioso encandila a los monarcas. Con la exuberancia de sus melodías vicia al pueblo ignorante. Con sus doctrinas no es posible guiar bien a las muchedumbres. Una crítica tremenda. Y acaba el autor, el último consejo que hace Motseu, en el texto, dirá, yo me aplico a gobernar bien el Estado. Y Motseu dijo, para gobernar bien es necesario realizar en su persona lo que su boca proclama. Y usted no ejecuta en su persona lo que su boca proclama. Esa contradicción entre lo que dice y hace es un desorden. Pues si usted no es capaz de poner orden en su propia persona, ¿cómo lo podrá poner en el Estado? La razón de que no lo pueda es que no lo hay en su misma persona. Y apela a la honestidad, digamos, a no aparentar lo que no eres, a buscar honestamente ser lo que predicas, ¿no? Que nos falta mucho en política ya desde ese tiempo. Es una lección para los políticos de hoy también, ¿no? Bien, esa es la temática de Motseu. Dejamos para una próxima sesión la del otro gran genio un poco posterior a Confucio, aunque históricamente es difícil de precisar su contexto histórico, no hay datos suficientes, ¿no? Que es Lao Tzu, el que pasa por ser el que compiló la gran tradición china del Tao, el Tao Te Ching, el libro fundamental, ¿no? En eso nos concentraremos en el próximo día. Que estén bien, ojalá les sirva. Ánimo.